Hoy somos una comunidad que no para de crecer. Radio Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 7 de la tarde. Imagen y sonido digital. Streaming global. Contenido sin fronteras. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio Sónica. 20 años marcando el rumbo. Ritrobo es una barra móvil, pero también es un punto de encuentro. Es una invitación para vivir grandes momentos junto a quienes queremos. Dale a tu evento lo mejor. Ritrobo barra móvil. Ingredientes de primera, tragos únicos y atención personalizada. Ritrobo barra móvil. ¿Querés saber más? Búscanos en Instagram. Somos Ritrobo barra móvil. La Hora de la Nada, con la conducción y producción general de Liliana Atemian. Miércoles, 18 horas. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parry Pizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parry Pizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que el Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Viaja en el tiempo con 180 grados DJ. ¿Extrañas esas fiestas donde el pop, el rock y los sintetizadores lo eran todo? Entonces necesitas a 180 grados DJ, el especialista en revivir la verdadera esencia ochentosa. Prepárate para bailar como en 1985. 180 grados DJ, los verdaderos expertos en lo retro. Para más información, comunícate al 11 50 59 57 71. Profesionales, comercios, marcas. Hoy todos compiten por atención. La diferencia la hacen quienes se muestran. Grupo Sónica es el canal ideal para posicionarte. Conectate al 11 22 62 77 28 y conoce nuestros planes publicitarios. Hacete escuchar. Hacete elegir. Cuando la tecnología y la pasión se unen, la radio trasciende y llegan los premios. Radio Sónica, Martín Fierro Latinoamérica 2025, al mejor canal de streaming. Hace 2 décadas empezamos con una idea. Hoy somos una comunidad que no para de crecer. Radio Sónica, 20 años adelantados al futuro. Hace 20 años, una idea empezó a transmitir desde internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. No se trata solo de escuchar. Se trata de conectar, interactuar y ser parte. Transmitimos ideas, contenidos y experiencias en tiempo real. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Primeros en innovación, primeros en audiencia, primeros en streaming. Radio Sónica. Primera. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia.
Aquí comienza Cuervos de Ley, una forma distinta de sentir a San Lorenzo, con Gustavo Lanciano, Diego Pérez Martoni, Mariano Robati y Gabriel Singh. Hola Cuervos, bienvenidos a Cuervos de Ley, como todos los jueves a las 19 horas por Radio Sónica. Este es el programa número 110. Yo soy Gustavo Lanciano y me tomé este atrevimiento para que nuestro amigo Mariano recupere el aliento. Y mientras tanto le doy el pase acá a mi derecha al querido doctor Diego Pérez Martoni. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. El doctor parece que no está bien para el pique corto todavía. No. Bueno, acá con la ansiedad propia del inicio de un campeonato, ¿no? Esperando el partido del sábado. No voy a decir que con mucha ilusión y mucho entusiasmo, pero bueno, ansiedad hay. Así que vamos a ver qué nos depara el destino rápidamente. Tenemos un partido sencillo. No sé qué opina el doctor Mariano Robati, si ya está recuperado. Totalmente. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, vine rápido porque venía de una consulta médica frustrada. Yo más que ansiedad tengo depresión. Pero bueno, ahí estamos. Estrés pretraumático. Pero bueno, hay que tener fe, ¿no? Sí, por supuesto. Lo último que se pierde, la fe. Además nos toca un debut bastante sencillo, Sí, con sí. Lanús allá. En una cancha tan querida, ¿no? Y quizás debute en Lanús nuestro conocido Alan Wilk, el paraguayo que nos hizo 2 goles y que nos eliminó de la Copa Sudamericana. Reciente adquisición de Lanús. Equipo que, por lo que vi, mantuvo su... Sí, mantuvo. Ayer jugó con en el gran mismo parte equipo que venía, su estructura. Completa. Como siempre, Lanús es el ejemplo a seguir y nosotros somos el contraejemplo. Lo que no hay que hacer. Yo creo que en todos los cursos, vieron que ahora es muy común estos cursos de dirigente deportivo y todo. Yo de hecho fui profesor en una carrera universitaria de ese tipo de contenidos. Yo creo que tiene que haber una bolilla que es Lanús como Claro. lo bueno y esto. San Lorenzo como todo lo que no hay que hacer. Sí, hagan esto y esto no lo hagan, sería. Yo Así creo que frente... Perdón. Sí. pensé que había terminado. No, dale. Yo creo que frente al inicio del torneo local, sobre todo nosotros, desventurados cuervos, tenemos que cambiar los anteojos, ¿no? Porque pasamos de ver el Mundial, recientemente terminado, a el fútbol local y desde la óptica del sanlorencista, que lo que vamos a ver no va a tener nada que ver con lo que se vio en estos últimos 2 meses. No, para nada. Allá Y en ya el lo hemisferio vimos, norte. ya lo vimos el otro día en el partido con Riestra, en donde el partido fue muy difícil de soportar, aún para almas templadas Sí. y acostumbradas al ascetismo y a la autoflagelación. No, admirable. Fue muy difícil. Y encima después con un final peor todavía, ni siquiera en los penales logramos. Sí, encima, bueno, el arranque del campeonato, como bien apuntaban acá, nos toca con un equipo que en los últimos años nos cuesta muchísimo, tanto de local como de visitante, que mantuvo, ayer no vi el partido con Cienciano, que jugaron por Copa Sudamericana, pero estuve mirando la formación y eso, y es el mismo equipo. Sí. Es un equipo que mecha muy bien la experiencia con la juventud, que maneja muy bien la pelota, tiene mucha altura, Sí. buen arquero. Es un debut, la verdad, muy, muy complicado. Esperemos que lo saque adelante. Quizás el hecho de que jueguen a los 3 días y que la semana que viene ellos tengan fecha de Sudamericana, quizás nos pueda colaborar en que aporte guarden a un un poquito. jugador, ¿no? Pero San Lorenzo, la verdad que no, nada promisorio lo que va a poner en cancha. Y es pura incertidumbre, poco trabajo, pretemporada sin entrenador. No se me ocurren más contrariedades.
Después del partido hubo unas declaraciones bastante polémicas de Tripicchio, capitán del equipo, que si bien fue un poco desagradable escucharlo, no le faltaba razón tampoco al jugador, ¿no? No. Quizás poca clase, digamos, o poca delicadeza para explicarlo eso. Sí. Pero sí, me parece que gran parte del diagnóstico que hizo en ese momento es Sí, cierto, en realidad ¿no? lo que dijo es verdad. Lo cuestionable es que me parece que esas cuestiones se debaten más puertas adentro que andar ventilándolas en público, ¿no? Me parece que en todo caso tendrán que sentarse en una mesa el cuerpo técnico, el capitán y los referentes del equipo con los dirigentes y bueno, tratar de conciliar las diferencias y buscar un plan en conjunto para tratar de sobrellevar esta contingencia lo mejor posible, ¿no? Para mí el interjuicio entre las declaraciones de Tripicchio, las del entrenador y las del presidente, que fueron todas pegaditas, lo que está dando es una muestra más acabada del caos que es el club, donde cada uno hace la suya y trata de salvar su responsabilidad sin importar los resultados ni el daño que se le hace al club y a su imagen frente a terceros, ¿no? Porque eso lo vemos nosotros como lo ven los hinchas de cualquier otro cuadro y seguimos siendo las merreír del fútbol argentino. Es una vergüenza. La salida del vestuario de un partido en el que quedás eliminado de una copa, en donde había cierta expectativa porque el cuadro que nos había tocado de ese lado era, no sé si llamarlo accesible, pero digamos que no te tocaban rivales importantes hasta las semifinales y que es una chance de llegar a la Copa Libertadores, que creo que era la más concreta que podíamos tener porque cualquier otra es bastante difícil en el contexto que tiene hoy San Lorenzo y por eso me parecieron muy inoportunas. Con respecto al partido, yo creo que San Lorenzo el primer tiempo mereció ganarlo, sin ninguna duda. El segundo tiempo ya jugó mal, cometió algunos errores infantiles como el gol. Se pudo haber comido algún otro gol, tuvimos un par de chances, un par de tiros en los palos, fue un partido raro y después, bueno, la suerte de los penales. Sí, igual con muy poca producción de juego, sí, ¿no? Nada, nula. Y con un campo de juego que desastroso. No estaba para un partido de primera división el campo del de fútbol juego. argentino. Realmente es que, ¿cuál es la insólito. necesidad de dos equipos cuyas canchas están a 150 metros? Sí. Jugar en Morón, Claro. en una cancha del ascenso. O sea, anda Vélez, anda Racing, anda Boca, anda, no sé, querés una cancha del ascenso, anda a All Boys, a Chicago. Y encima en muy mal estado, la cancha era Atlanta, realmente potrera. ¿para qué vas a Morón? Con un arbitraje aparte desastroso también, un árbitro que no lo conoce nadie, que fue muy permisivo a la hora de marcar. No, lo que pegaron los muchachos de Stinfale fue tremendo. terrible. Hay una nueva incorporación, que es un joven que se llama Juan Pablo Álvarez, del cual hay opiniones bastante diversas. Tiene 30 años, no es tan joven. Al lado nuestro es una criatura. Juega por afuera, o sea, sería lo que se dice ahora un extremo. No extremista, sino un extremo. Y aparentemente jugaría de titular. O sea, Gorosito lo conoce, que lo dirigió en Colón. Viene libre de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Pero aparentemente jugaría 28 minutos en el semestre anterior. Sí. Bueno, pero ¿qué 28 minutos fueron? Y el año pasado tampoco. No es un tema de cantidad, de calidad. No, claro. Vino de jugar en Cerro de Uruguay, que tampoco. Bueno, me parece que anduvo bien porque lo quiere poner de titular aparentemente Pipo. Paró un equipo con Gil al arco, ya retornado del Mundial, pero bueno, supongo que pensando en el Manchester United. En el entretiempo. Lo van a vender en el entretiempo. Herrera, que lo puso de 4 nuevamente. Lorenzón, jugador que estaba en la lista de los prescindibles, pero ahora 2 veces estuvo en la lista de los prescindibles. Sí, con Álvarez. Claro, y ahora lo puso de titular. Córdoba y Derritis, Tripicchio, Insaurralde, Gulli y Álvarez, Ausmendi y Cuello.
Lo de Cuello no sé si irá porque en definitiva... Pero Álvarez por izquierda. Sí, así figuraba. Así figura hoy en los mapitas figuraba. Aparentemente juegan las dos bandas. No es de... O sea, es tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Polifuncional sería. Y después está Cuello, no sé si jugará en definitiva porque aparentemente está muy avanzada la venta a Talleres de Córdoba y vendría... Poco claro eso todavía. Sí, pero el tema es así. Vendría Ronaldo Martínez, que a mí me parece un delantero interesante. Sí. Por lo menos siempre me gustó a mí. No sé qué problema tiene con Sampaoli, que Sampaoli lo colgó. Y después también se está hablando del 50% del pase de Martín Río. Yo no lo vi jugar a Martín Río, por ejemplo. También jugó muy poco últimamente. Veremos. Pero San Lorenzo necesita plata, Mariano. Le entraría $1.600.000, de los cuales son el 60% para San Lorenzo nomás, ¿no? Y sí, tiene 60% de Cuello. Así que no es mucha plata, pero... Que le debes al jugador, Claro. las comisiones, los Sí. impuestos, que siempre los paga el club. Hay que ver bueno, ojalá no tengamos que poner plata. Bueno, veremos qué pasa ahí porque tampoco creo que se pueda vender por mucho más Cuello, ¿no? Y menos en el mercado local, porque se está hablando de una cifra parecida al Monterrey, pero se cayó eso. Así que veremos qué pasa. Después se cayó lo de Falabella, aparentemente, un defensor zurdo del Sportivo Ameliano. Y Sí, porque el club quería plata. Quería plata. Están locos. Irrespetuoso. Quería plata y además que jugara 2 fechas. Sí. El jugador vendido, una cosa extraordinaria. La verdad que el fútbol sudamericano. Después se cayeron unos más, el de Amor. No, y después está Billy Vizcarra, el arquero de la selección de Bolivia, que vendría, sí, tiene 33 años ya, que es un buen arquero. Nombre de cantante. Tiene. Aparte atajó el penal con que claro, a Boca. Exacto. Y bueno, pero ese sí lo venden a Gil. Supongo que Gil va a ser vendido. Supongo que estarán... Y es el momento. En el caso de Gil creo que no hay... Yo creo que hay que venderlo ahora porque va a ser difícil. Porque jugó muy bien el Mundial. Y los que lo vemos todos los fines de semana... Es un buen arquero. Sabemos que tiene falencias, pero que es bueno. O sea, es un buen arquero y está cuando está en pico hay que venderlo. Más un arquero, ¿no? Que uno... Y mira, yo me acuerdo que en algún momento no vendimos en $6 millones a Orión. A Orión, sí, tal cual. Y después se fue libre. Porque Ramón lo quiso... Libre y en conflicto. No, el reciente caso de Romaña, en donde en su momento estaba también vendido en 5 palos y finalmente casi como que se lo regaló. Otras situaciones, la de Montenegro, que está colgado, porque ya tiene un precontrato firmado con el Al-Wahda. Dice que ofrecieron un resarcimiento de $300.000 fueron para San Lorenzo, fue rechazado, sí. Mientras tanto no va a jugar. Hace mucho que no se veía un jugador colgado, ¿no? Sí, de un puente, ¿no? Una lástima porque es un buen jugador, o sea, pero no se ha manejado bien, honestamente. La verdad que... supongo que uno puede echarle la culpa al Que representante. tuvo una o 2 roturas de ligamentos ese pibe. No tengo claro en el caso de él, ¿no? Bueno, y después hay posibilidades que yo no sé si son para la primera. Perdón, Mariano, eso, a propósito de las roturas de ligamento, historias como las de otros jugadores que se les ha bancado hasta 2. Insaurralde, por ejemplo. ¿No se puede firmarles el contrato con una prórroga automática cuando vos tenés una lesión de más de 3-4 meses? Y rotura de ligamento, sabes que son 8 meses. Darle son 6 de recuperación. Darle una opción al club y decir, no, flaco, quédate, te banqué todo este tiempo. No te digo, no te voy a pagar, nada, pero quédate. Insaurralde dicen que también tiene altas chances de irse a Talleres. También, por ejemplo. Sí, pero está negociando ahora con la comisión directiva y aparentemente está cerca de renovar. Por eso es que estaba fuera del equipo y ahora aparece como titular en las últimas prácticas. Se comenta que a Talleres le pidió un contrato muy elevado y que eso tiró para atrás la negociación. Con lo cual no sé, en el caso de San Lorenzo, si se queda, cuál será su expectativa, ¿no? Porque no creo que San Lorenzo le pueda pagar un contrato mejor o igual del que le podría pagar Talleres hoy. Bueno, y después hay otros jugadores que
No sé si son para la primera división o para el senior, que No, sí, está por estuve venir. mirando. Bota, Bota Ramírez 36 Bota. y no me acuerdo quién más. Ibanega. Ibanega. 38. 38 años. Pero es para la primera, ¿no? No es para el senior. No tenemos bien en claro el tema. Aparte, Rubén Excelentes Bota, jugadores los dos, convengamos, pero... Sí, pero ya está. están de pero vuelta, sí. Bota no corría hace 10 años. Bueno, pero parece que Gorosito los dirigió a todos y entonces... A Ramírez no recuerdo, pero a Bota lo dirigió en Colón y no me acuerdo en qué otro club. Y Vanega no sé. Capaz que lo tuvo en Tigre. Yo No sé, Vanega no creí que tengo se había idea. retirado ya. No... en Tigre sí, lo tuvo en Tigre. Y Vanega de Newell's me parece que se fue, no sé si a Defensa y Justicia había ido, y que está ahí, pero ya es un jugador de mucha categoría, mucha clase, pero que ya está de vuelta. Sí, sí. Bueno, así que esto es lo que hay para... Ramírez es un jugador más joven, tiene 33, pero hace 2 años que viene boyando. Viene muy mal en Boca, No anduvo en Lanús tampoco. se fue... Sí, dentro de todo, lo mejor de su carrera fue en San Lorenzo. Claramente, Y en sí, Talleres, sí. cuando estuvo antes en Talleres. Antes, sí, sí. Pero los últimos 2 años y medio viene boyando, sin jugar prácticamente. Bueno, así que tenemos un panorama Desolador. no muy optimista. Sí, había muchas quejas también en redes por la situación de Gil, comparada, por ejemplo, con lo que pasó ahora con Paredes en Boca. Ujú. Que Paredes viene de jugar la final del mundo y hoy va a ser titular en Boca, y Gil llegó a octavos de final y apareció ahora. No sé si ustedes lo vieron, eso había mucha No quejas lo en vi, internet. pero sí, es verdad. Bueno, quizás A mí me parece que se deben haber dado algún tiempo para ver si... si lo vendían. Claro. Bueno, puede ser... A mí me gustan los jugadores que tienen mucho hambre. Claro, sí. Bueno, pero Gil ya se ve en Sí, Old quizás Trafford, ¿viste? No se Claro. ve ya en el Bajo Flores. Sí, puede ser eso. Así que veremos. ahí ¿Qué qué pasa? Que el estado en el que está San Lorenzo, no ahora, en estos últimos, no sé, 10 años, es tan deplorable que es hasta difícil pedirle ese tipo de compromiso a los jugadores, donde el club no te devuelve nada. Claro. ¿Viste? El que te promete algo a los 5 minutos ya no está. El que viene te hace un corte de manga, te dice no, nunca se cobra, todo es conflicto. ¿Qué gana de permanecer van a tener los jugadores? Sí. O sea, uno les tiene antipatía cuando hacen esas cosas porque uno ama al club, no a los jugadores, salvo un puñado que se recibió de ídolo, pero ya hace mucho tiempo. Pero tampoco podemos cerrar los ojos a que San Lorenzo es invivible. Esta es la verdad. Bueno, esperemos que arranquemos bien y porque también los triunfos cambian el clima. Sí, por supuesto. Así que sea no perder. Aunque sea no perder, un empate en Lanús yo lo firmo. Sí, Arrancás tranquilo. Con los ojos cerrados. Bueno, vamos a una pausita. Cuervos de ley. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro,
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Seguimos aquí en Cuervos de Ley por Radio Sónica y agradecemos los mensajes recibidos durante la semana de Angélica Delgado, de Élida Casco, de Tete Amicone, las 3 amigas cuervas que nos han mandado su mensaje. Aldo Aravena dijo: muy buen programa, por el programa del jueves pasado. Las historias del doble ancho y del lobo son espectaculares y gracias por compartirlas. También nos mandó mensajes Claudio González, Gabriela Rigazzi, Gabriel Josefi, Adolfo Res, quien recordó que el 17 de julio del 98 se iniciaba la lucha por la Vuelta a Boedo, que culminó el 15 de noviembre del 2012 con la Ley de Restitución Histórica. Que en su momento Res me había dicho que la única ley en la historia de la legislatura de Buenos Aires que llegó al recinto, se trató y se aprobó, y que había sido propuesta por un ciudadano común, por mesa de entradas, era esta. Así que tenía ese valor agregado. Claro. Y después también Felipe Miranda, que nos mandó un mensaje, no sé si lo viste ahí. Lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí? El Lobo Fischer, excelente delantero, muy efectivo. Su famosa bicicleta, era duro, nunca arrugó. Tuve la suerte de gritar muchos de sus goles en el viejo gasómetro. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y antes había mandado otro, decía que gane San Lorenzo hoy viernes y el domingo que gane Argentina. Bueno, quedó desactualizado. Que no mande más augurios. No. Felipe. Bueno, o que por lo menos no se cumplan todos. No le vamos a echar la culpa a él, muchachos. Dejémonos de bromar. Bueno, hace muy poquito terminó la reunión de comisión directiva. ¿Vos qué novedades tenés? Un par de informaciones. Se confirmó la fecha del 10 de agosto para la realización de la asamblea para darle tratamiento al dictamen acerca de la situación de Marcelo Moretti. Habíamos hablado del programa anterior, dimos todas las explicaciones del caso. Hoy se confirmó el tema de la fecha. Así que seguramente los próximos pasos van a ser, se le va a comunicar a cada uno de los asambleístas, de los 90 asambleístas, se les va a remitir el dictamen del Tribunal de Ética y Disciplina para que cada uno lo analice y en el momento que llegue al recinto, bueno, ya tengan los elementos como para votar. Uh-huh. Y después se aprobó por mayoría en comisión directiva un reglamento de peñas. No podemos dar más información ahora porque esto es reciente, nos estamos enterando acá a través de algunos comentarios de gente amiga. Pero... Perdón, ¿pero lo aprobó la comisión directiva? Así dicen. Porque los reglamentos los tiene que aprobar la asamblea. A lo mejor tiene que ver con enviar ahora ese reglamento a la asamblea. Claro. Lo que no tengo en claro es si es para la misma fecha del 10 de agosto o todavía no se fijó fecha para eso. La lógica sería que sea en la misma fecha, pero bueno. Claro. Tema ríspido ese. Sí. Viene hace rato con sacándose dos sectores chicos. en pugna. Sí, es un tema que siempre es en materia de debate ese de las peñas, ¿eh? Sí. Y hay mucho poder, digamos, presunto al menos, ¿no? Porque, bueno, materialmente, o sea, yo creo que siempre se especula de cuántos votos son los que manejan las peñas.
es un grupo como que muchos se autodesignan como representantes de ese espacio, y también hay negocios, hay plata, hay venta de entradas o de micros y esas cosas, que hay como algo ahí que quizás sea necesario transparentar. Recuerdo cuando estaba Moretti de presidente que había un intento, yo no sé si es este mismo reglamento que ha sido que se va a intentar aprobar, o hay otra cosa totalmente distinta, porque era un tema de conflictos, porque básicamente el sector de Tarzano sostenía una postura y el sector de, en ese momento, García Lago sostenía otra, ¿no? Sí, bueno, con esa herramienta, Tarzano ingresó 18 o 20 asambleístas en 2023. Dentro del universo de 60 que metió BEA, sí, era un núcleo muy casi importante. Un tercio. Sí, tal cual. Claro, sí, era un factor de poder. No, casi un tercio y un cuarto de la asamblea. Aunque no todas las peñas le respondían después a Tarzano. Algunas no le eran. Sí, después que se produjo la diáspora de Moretti, hubo algunas que han quedado ahí, pero bueno, hay que reconocer que generalmente actúan como un núcleo muy unido. Lo que sí vamos a hacer seguramente, no sé si en el próximo programa, o en cuanto obtengamos la información del reglamento, lo vamos a, por supuesto, comentar acá, y probablemente hagamos alguna entrevista a alguna gente de peñas para que den su opinión, buscar dos personas que tengan opiniones encontradas, a favor o en contra, para que, bueno, también el oyente esté esclarecido acerca de en qué consiste el reglamento y cuáles son las opiniones, ¿no?, de los distintos sectores. Porque también es un tema que venía manoseado con la elección del presidente de Peña de hace 3 años. Es una cuestión que viene áspera. Hay una cuestión política ahí que no se termina de saldar. No se termina como tantas, ¿no? Y después, ¿qué información tenemos de las inhibiciones? ¿Que se pagaron algunas inhibiciones o todas? Aparentemente están todas levantadas. Aparentemente sí, no eran muchas igual. No era mucha, eran 2, creo. Varias eran administrativas. Sí. Había una sola importante de un jugador. El resto de eran, Chichi Peralta, era. Claro, de algunos miles de dólares. Aparentemente están levantados, por eso se especula con que salga como titular recientemente llegado Álvarez. ¿Y con guita de San Lorenzo o la puso alguien? ¿Quién lo sabe? sabe? Se sabe eso, sí. No se Tampoco sabe. sé la cantidad. No tengo en claro la cantidad yo, por lo menos. Y hay que ver si se puso dinero, por eso es siempre lo mismo. Después te aparece de nuevo el Torito. Es una refinanciación. Sí, generalmente se ponen 10 pesos y después 188 cuotas que no se cumplen, y el próximo libro de pases es la misma canción. Se firma un convenio. Cuento la buena pipa. Al momento de la firma se paga un dinero y después ya la primera cuota no se paga. Normalmente pasa eso en San Lorenzo. Esperemos que ahora no. Bueno, y después otra novedad política hay. No, política me parece. O sea, la asamblea entonces es el 10 de agosto. 10 de agosto. Exacto. Hay que ver los números de la asamblea también, porque bueno, van con un dictamen importante del tribunal, pero hay que juntar una mayoría especial. 68 votos sobre 90. Claro, es un test también para ver cómo quedaron ahora. Exacto. Agrupadas los distintos espacios de San Lorenzo, ¿no? Sí, sobre 90 que no van todos. Exacto, sí. Porque hay un reordenamiento. Generalmente el promedio son entre 70 y 75 las personas que concurren a la asamblea. Y los balances y presupuestos, eso por ahora no hay novedad. No sé si habrán hablado hoy en la reunión de comisión, se las debo, pero en el orden del día no estaba. Entonces, pero había un tema vario ahí que por lo menos para un approach podría haber servido. De ahí a fijar ya una fecha y un orden del día es distinto, pero el presupuesto en realidad correspondería tratarlo en la próxima asamblea, porque hay fecha para la segunda quincena de julio como obligación para tratar el presupuesto. Sabemos que igual acá los presupuestos y los balances no se cumplen generalmente los plazos estatutarios, pero la lógica es esa. Pero bueno, no estaba en el orden del día, así que seguramente irá para más adelante, ¿no? El otro tema político que se vio en estos últimos días es un chisporroteo, cuando no por redes, entre
Nico Papazo Sí. y el presidente. También alguna cosa de Agote, muy críticos. Hay un tema ahí, sobre todo que ha planteado Papazo, con el que te llamo, no me llamaste, te pongo a disposición, no se acercan. Mucho chiquitaje, me parece, ¿no? Porque no, todas cosas que no construyen. Sí, Papazo dice que él puso a disposición sus proyectos y que estaba esperando el llamado y que nadie se había comunicado con él. En realidad ese fue el planteo de Papazo. Lo de Agote, ya que mencionaste, en el tema del reglamento de peñas, aparentemente se aprobó por mayoría, pero la representante de Agote se manifestó en contra. Para el próximo programa tendremos los fundamentos y bueno, ampliaremos la Rojas explicación. Albornoz, ¿no? Sí, Se exacto. llama. Bueno, sí, a mí me pareció, lo de Papazo me pareció raro porque sí, rarísimo. un intento más de figuración que otra cosa, porque primero que creo, o sea, lo que estamos diciendo siempre acá, dejemos 90 días por lo menos a esta gente que sepa dónde está parado, que vea todos los botones donde están, y me parece que, es lo lógico eso. Que no hay nada de eso y en el medio le toca asumir en el medio del recambio de de un campeonato al otro, o sea, en medio de un mercado de pases, o sea, es Sin ingreso. un momento muy inoportuno para asumir. Yo creo que es conveniente 90 días que hagan la suya y vemos, después empezamos a criticar, sí, hay que criticar. Pero me pareció también una manera rara de ofrecerse, ¿no? O sea, atacando al que lo tiene que llamar. Me parece también, ahora no quiero que me traicione la memoria, que es medio reacción, porque había habido ya un cambio de palabras en una reunión de comisión directiva en la que creo que Culota había dicho que, bueno, que no se arrimaban, que no estaban apoyando con nada. Me parece que viene por ahí, pero bueno, tanto de un lado como de otro, desde acá, desde afuera, desde el llano, a uno le da la sensación de que habría que pensar menos en esas cosas, más bien de ponerlas, ese tipo de conducta, de chisporroteo político, y pensar más en ver qué se hace con la catarata de problemas que tiene el club, que todos los días aparece uno nuevo y cada vez más grave. Sí, hay un par de noticias buenas. Uno que parece que se regularizó la deuda que había con el básquet y eso motiva que no pierda la plaza San Lorenzo en la liga, que empieza a jugarse ahora en el mes de septiembre. Eso es una buena noticia, fue una gestión importante. Y el otro que ganó la reserva, que ganó 3-0 a Banfield. Así que por lo menos esta semana alguna buena noticia siempre es bueno dar, ahí la tenemos, ¿no? Sí, creo que las había habido también en el vóley. El técnico también fue a ver el partido de reserva, Pipo estuvo ahí presente, se ve que está mirando, dice que jugó muy bien Crisafulli, que ya vengo escuchando, yo la verdad no lo vi jugar. Que firmó ahora el contrato. Exactamente, la sí. renovación. El contrato con alguien más, con Ojeda. Y sí, con Ojeda Uriel la semana anterior que firmó. Exactamente. Así que bueno. También otro tema es que la Asociación del Fútbol Argentino aprobó la renovación del reglamento, o sea, adaptar el reglamento que se usó en el Campeonato del Empieza Mundo hoy eso. al fútbol argentino, salvo los descansos de refresco, todo lo demás que funcionó bastante bien en el Mundial, o sea, lo que son los laterales. A mí esos cambios me gustan, que es los laterales te cuentan 5 segundos. Si no sacás, saca el rival. Lo mismo cuando el arquero tiene la pelota en la mano. Eso para mí va a agilizar el juego. Después en los cambios, el jugador que sale, 10 segundos puede demorar para salir. En el caso de que demore más, el que ingresa se tiene que quedar afuera, esperando que la pelota se vaya, que se detenga el juego por alguna circunstancia para poder ingresar. Esas son cosas que me parecen positivas porque me da la idea que va a agilizar el juego, ¿no?
Sí, sí. Y después está el de taparse la boca cuando hablan al rival, la Iprestiani, que Una eso pavada. me parece una Eso pavada sí. absoluta. Y aparte vimos que en el Mundial se aplicó Nada, selectivamente. de que se aplica según la Sí, camiseta. tal cual, tal cual. Y las otras cosas también se van a aplicar según la camiseta. Sí, los porque, 5 muchachos, segundos. Este es el fútbol argentino. Sí. Los segundos para ciertos equipos van a ser mucho más largos que para otros. Sí. No, y algo interesante también, ¿quién fue en representación de San Lorenzo a esa reunión de Comité Ejecutivo de AFA? Porque El fantasma de Antonio Scaramuzo. Alguien me comentó como que no tuvo un rol muy protagónico, pero no sé quién si alguno de ustedes o quién fue. No. Alguien del submundo azulgrana. Una fuente se dice en estos casos. Una fuente bien informada. Una fuente bien informada. Bueno, vamos a la pausita entonces. Muy bien. Cuervos de Ley. Posumus, estudio jurídico profesional especializado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad frente a las barreras existentes en la cultura, el espacio público, el trabajo, la producción, el comercio y las medidas de gobierno. Sostenemos que el derecho es el principal apoyo para la inclusión, la igualdad y la vida autónoma. En una etapa de desafíos, los afrontamos exigiendo la vigencia plena de la ley. Responsable Dr. Mariano Robati. 11 66 62 49 78. Solo veo el río cuando se va. Solo veo el fuego cuando no está. He visto solo que estaba viviendo y soñando una falsa verdad. Tú eras la noche perfecta, pero en realidad sos la más oscura y oculta que hay. Quisiera ser una estrella del sol para nunca verte otra vez. Y cuando el cielo recuerde tu voz, es cuando ya no estaré. Me habré ido del lugar que alguna vez yo soñé. Sigo caminando sin descansar, habitando solo este lugar. Te veo de lejos, me siento indefenso y al verte yo siento temor. Tanta belleza, energía, certeza, alegría, tristeza y calor. Me quemo de tanto dolor. Quisiera ser una estrella del sol para nunca verte otra vez. Y cuando el cielo recuerde tu voz, es cuando ya no estaré. Quisiera ser una estrella del sol para nunca verte otra vez. Y cuando el cielo recuerde tu voz, es cuando ya no estaré. Me habré ido del lugar que alguna vez yo soñé. Quisiera ser una estrella del sol para nunca verte otra vez. Y cuando el cielo recuerde tu voz, es cuando ya no estaré. Quisiera ser una estrella del sol para nunca verte otra vez. Y cuando el cielo recuerde tu voz, es cuando ya no estaré. Seguimos aquí en Cuervos de Ley por Radio Sónica, ya los últimos minutos del programa de hoy. Bueno, hay como siempre, bueno, hay una buena noticia, ¿no? Judicial, que es que estamos en feria. Claro, que no hay juicio. Es la noticia. Que se muevan. Hay un buen
tenemos un panorama positivo durante Nadie 15 nos habilitó días. la feria de invierno, entonces estamos más tranquilos. Bueno, ¿qué tenés vos ahí? A ver qué novedades Poca buenas. cosa. En el juicio de Matías Palacios, que recordamos que San Lorenzo había ganado en primera instancia y perdió en segunda, juicio grande. San Lorenzo hizo saber que en el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad interpuso una queja porque la Cámara de Apelaciones del Trabajo le había rechazado el recurso de inconstitucionalidad. En 2 palabras aclaramos que a partir del fallo de la Corte Levinas, previo al recurso extraordinario federal, hay que agotar la vía concurriendo con algunos de los recursos ante el Supremo Tribunal de la Ciudad. San Lorenzo hizo saber eso, pidió que sea suspensivo. Mientras tanto, está ejecutando los honorarios el perito contador, al que le han regulado 500 UMA. La UMA es una unidad de medida de honorarios que se usa en el Poder Judicial de la Nación. Así que el hombre está queriendo ejecutar alrededor de 500 millones de pesos. De 50 millones de pesos, perdón. Y bueno, ahí vamos a ver qué hace Matías Palacios, a ver si continúa con la ejecución o espera la resulta de aquel recurso. Después tenemos el tema del fondo suizo. Bajó de la Cámara el día 17, el viernes pasado, no porque se haya resuelto nada, sino porque antes de subir, con posterioridad a la presentación de su fundamento de la apelación, el fondo presentó como prueba del estado de cesación de pago de San Lorenzo el informe de situación que había hecho la administración de Culota, ni bien entró, como para corroborar este estado de cesación de pago. San Lorenzo contestó el recurso ya diciendo que eso era extemporáneo, cosa que compartimos. Es una documental ingresada fuera de tiempo. Por su parte, el fondo dijo que era reciente, que era lo que se llama un hecho nuevo. A su vez, cuando fundamentó su apelación, el fondo presentó toda una cantidad de documentos que, para mi modo de ver, también eran extemporáneos, como para ser agregados en una expresión de agravios. Y bueno, después, cuando se reanude la actividad, seguramente primero el juzgado de primera instancia va a tener que resolver esa revocatoria que había interpuesto San Lorenzo, para después elevarlo nuevamente a la Cámara para que se resuelva la apelación de fondo, digamos, lo más importante del asunto. Y finalmente estuvimos curioseando un poco más el recientemente ingresado juicio de Ayude. Si bien todavía no han trascendido montos, sabemos que es una ejecución de un acuerdo que además no solo reclama Ayude, sino su cuerpo técnico, que está compuesto por Rodrigo Lista, que era el ayudante de campos, Matías Mandredi, que era el preparador físico, y Gustavo Rojas, entrenador de arqueros. Así que es todo un paquete que se está ejecutando, ese acuerdo evidentemente incumplido, ¿no? Eso no sabemos si la primera cuota se cumplió de ese acuerdo. No sabemos, todavía no está nada. visible. Nosotros fue hace poco que se firmó. Nosotros lo anunciamos el jueves pasado, lo vi antes de venir al programa y había ingresado al juzgado con fecha 15. Y nosotros el programa lo hicimos el 16 estuvo a la vista en el sistema del Poder Judicial, pero todavía no se ve la demanda ni la documental, nada. Eso seguramente en la primera semana de la feria estará el primer proveído, del cual vamos a tener ya idea de cuánto estamos hablando. Porque yo me acuerdo, yo estaba en el club cuando vino Ayude, que me llamó la atención la cantidad de gente que vino con él. Se ve que
más allá de esto debe haber más todavía reclamantes. Yo estaba reunido con la gente de la Junta Electoral y pasaron y se fueron para el despacho del presidente. Y esto habrá sido la semana previa a las elecciones, o sea, habrá sido, no sé, el 20 de mayo, por ahí, y todavía no habían, y venían a firmar el acuerdo, o sea, se habrá firmado principios de junio, no sé. No, perdón, en ese momento todavía estaba Constantino, claro, fue antes de las elecciones. No estaba Culota de presidente. Se ve que firmaron el acuerdo ahí y no deben haber pagado ni la primera cuota por fecha. Sí, por ahí le pusieron fecha Salvo que le hayan dado algún siguiente, anticipo. etcétera. No, Pero no sabemos los términos del acuerdo tampoco, no No, sabemos no. si fue un acuerdo bueno o no, no para sabemos. los intereses del club. No sabemos intereses, Exacto. cláusulas penales, punitorios, vaya Dios a saber. Está bien. Y se supone que esto fue primero a conciliación o no? No, porque es una ejecución. Directo. Claro, tenés razón, es una ejecución de acuerdo. Bueno, ¿alguna otra cosa más? No, por ahora no. Bueno, yo en estos últimos minutos voy a hacer un recordatorio de dos grandes figuras de San Lorenzo, dos arqueros. Uno cumplió años el domingo pasado, que es el mono Agustín Enrique Irusta. Muy bien, muy astuto nuestro operador Camilo Gavilán. Que bueno, afortunadamente está vivo porque ya esa generación hay muchos que no están, cumplió 84 años, un gran arquero, Sí, o sea, querido. quizás no fue un superdotado como arquero, pero un arquero seguro, tranquilo, serio, buen profesional, que empezó como un obrero en el club, pintando y barriendo en el gasómetro, y después llegó a la primera división y fue el cuarto jugador que más partidos tiene en la historia de San Lorenzo y el arquero que más presencias tiene, señor. además de ser el arquero con más títulos. Claro. Porque ganó Y 4. Tenía la característica de apoyar muy bien. Sí, exacto, sí. Tanto con la mano como con los pies. Y bueno, Irusta había nacido en Nottinger, Córdoba, en el año 42. Debutó en el año 63 en San Lorenzo, en la primera división, en un partido con Atlanta, que perdió 3-2. Jugó 263 partidos en la primera de San Lorenzo. Es el quinto jugador, dije cuarto, bueno, pero me equivoqué de orden. Fue 4 veces campeón en el Metropolitano del 68, donde era suplente de Butiche, en el Metro 72 y Nacional 72, donde era titular. A ver si se acuerdan quién era el suplente. Siempre me confundo a de Alessandro con Anielo. No, de Alessandro, era hoy famoso. Claro, No pues me está nombré en al Chiringuito. déjalo ahí donde está. Y no, pero está todos los días veo cosas de Alessandro ahora, opinión sobre todo por No por el Alessandro, por campeonato supuesto, que mundial. es un fenómeno, ¿no? Porque aparte siempre recuerda y siempre habla bien de San Lorenzo. Sí. Y bueno, en ese campeonato del 72, tanto en el Metro como en el Nacional, el suplente era de Alessandro. Al año siguiente que Irusta tuvo un periodo de lesiones, lo reemplazó de Alessandro. Me acuerdo, yo lo vi en el gasómetro, era muy grandote, le decían grandote, justo gordo, 1,90 y pico, y después se fue en el año 74, se fue a Salamanca. Y ahí vino Anielo, que si no me equivoco era de Temperley, ¿puede ser? No me acuerdo. No me acuerdo bien. Temperley o Banfield, uno de esos dos. Alessandro tuvo una lesión. Sí, no, de Alessandro había perdido un riñón. El doctor Puibert, que era el mismo que que lo operó a Perón. A Perón, sí, me acuerdo. Le extirpó el riñón por una lesión y fue todo un acontecimiento cuando vuelve a jugar, porque los médicos le dijeron que no jugara más. Él volvió a jugar y estuvo un montón de años después jugando con un solo riñón. Bueno, entre paréntesis, todo eso, pues estamos hablando de Irusta ahora. y Anielo fue el titular en el Nacional 74, o sea, volvieron a relegarlo al mono al banco de suplentes.
Después se fue a Unión de Santa Fe en el año fines del 76, jugó allí en el 77 y 78, y en el 79 jugó unos pocos partidos en Nueva Chicago y se retiró. Después volvió a San Lorenzo como entrenador de arqueros y estuvo mucho tiempo en ese rol. Y en la selección, el Mono fue convocado en el año 73 para 2 partidos muy recordados por Enrique Omar Sívori, que era el técnico de la selección argentina. Fue suplente de Carnevali en 2 partidos muy importantes. Uno, el que Argentina le gana 3-2 a Alemania, creo que fue en Düsseldorf, que iba ganando 3-0. Claro. Medio equipo era de Gol San de Lorenzo. Alonso, tiro libre. Sí, Alonso, Giso y Brindisi de penal. Y medio equipo era de San Lorenzo, jugaba Russell, Chazarreta, Telch, o sea, muchos... Ayala. No sé si estaba Ayala ese día. Ayala normalmente estaba, pero no sé si ese día jugó. Heredia a lo mejor. Sí, sí. Y bueno, el Mono era el arquero suplente ese día. Y después fue suplente también en el partido que determinó la clasificación de la selección al Mundial del 74 frente a Paraguay, que ganó 3-1 en la cancha de Boca. No, o sea, no fueron tantas convocatorias, pero bueno, fue suplente en esos 2 partidos importantes. Cabezazo de Ayala y gol de Guerini. Exacto, sí, sí. Que era un equipo con Sívori que funcionaba bastante bien para lo que era el desorden del fútbol argentino de aquella época. Sívori venía de dirigir equipos en Italia, entonces intentaba... Después pudo más el desorden. Claro, ganó... Fuimos al Mundial Sí, con la 3 política. técnicos. Era una época muy politizada de la AFA, en donde hasta la propia interna peronista jugaba en la AFA y Sívori finalmente se fue. Y el otro arquero es Sebastián Gualco. Mi viejo decía que era un arquerazo y que era el mejor de... Mi padre también. Él lo había visto, bueno, había nacido en 1912, debutó en Platense en el año 31, después en el 32 fue el primer arquero que le atajó un penal a Bernabé Ferreira. Después fue a San Lorenzo. O sea, su mejor momento fue en San Lorenzo, tuvo dos épocas de 2 años cada uno. Debutó frente a un combinado de Atlanta y Argentinos Juniors. Jugó 184 partidos en San Lorenzo. Fue el 4º arquero con más presencias en el club. Y fue campeón de la Copa de Honor del año 36. El 36. Después fue a Chacarita, fue a Ferro, lo intentaron sobornar y fue el club Banfield, generó eso un escándalo y el descenso de Banfield. Él resistió esa oferta, fue a Huracán y después volvió a San Lorenzo. Jugó entre 1935 y 1943, 23 partidos con la selección nacional, jugó en varios, lo que se llamaban en ese momento los sudamericanos. Su aporte era que era un arquero con mucho dominio del área. En ese momento los arqueros morían en la raya. Y él fue un poco el que rompió ese estilo y ocupaba el centro del área. Salía permanentemente, se imponía porque tenía un buen físico, muy ágil. Y yo recuerdo una selección de todos los tiempos que hizo la revista El Gráfico en el año 75, que alguna vez lo mencioné acá, con votación que hacían los técnicos, los jugadores periodistas. Gualco fue el 3er arquero de esa selección de todos los tiempos. Esto fue antes de que brillara Filioli. Y el titular había quedado Carrizo, Amadeo Carrizo, y el suplente Julio Cosi, que era un arquero de Platense muy bueno también. Gualco ahí nomás quedó 3º, o sea, un arquero con muy recordado. Y bueno, y se murió en el año 92. Así que no hay ningún aniversario de Gualco, simplemente me pintó recordarlo. Ya que hablabas de Irusta. Está muy bien. Así que uno de los mejores arqueros de la historia del club. Yo he visto varias veces, porque volviendo un poquito al Mono, él siguió siempre vinculado al club. Y de hecho yo lo vi varias veces esperar el 76 en Rivadavia y San Pedrito. No sé, para ir, supongo, a su domicilio, verlo con gran emoción, ¿no? Porque uno pensaría que alguien con esa historia en San Lorenzo tendría que andar en Mercedes-Benz. Andaba en Mercedes-Benz, pero en una limusina. Muy querido en el club, muy querido. Muy querido en el club.